Mi hermana me arrancó el teléfono de la mesa. Escuchemos todos con quién ha estado hablando la conserje. Puso el altavoz. La mesa estalló en risas. Nunca traté de alcanzarlo. Entonces se escuchó la voz: «Buenas noches, señorita Hayes. La Junta acaba de aprobar su adquisición de $14 millones. La gente piensa que la paciencia es pasiva. No lo es. La paciencia es observar cuidadosamente durante 20 años. Entender a alguien tan completamente que sabes antes que ellos exactamente a qué van a ir. Mi nombre es Olivia Hayes. Me llaman Liv las personas que no trabajan para mí». La llamada estaba programada para las 7 de la tarde. Lo sabía desde hacía 3 semanas. No le había dicho a nadie. Charlotte, 6:15 de la mañana. Mi apartamento en el piso 18 miraba al este, lo que significaba que el cielo pasaba de negro a naranja a algo que parecía casi rosa antes de establecerse en un gris común. Había aprendido a ignorarlo. Los amaneceres hermosos tienden a ralentizarte cuando tienes un informe de diligencia de vida de 47 páginas aún abierto en tu pantalla central. Cerré la última pestaña a las 6:12, envié el archivo firmado a Robert Harrington, miembro de la Junta. Un hombre paciente, alguien con la cualidad inusual de hacer exactamente una pregunta por conversación y luego esperar la respuesta real. El correo electrónico de confirmación llegó en 4 minutos. 6:14. Bien. 3 pantallas, 2 tazas de café vacías, un bloc legal con 6 líneas de notas que ya no necesitaba. Las organicé en la pila de reciclaje con el mismo cuidado con el que organizo todo. Esquinas alineadas, sin excesos. Mi colega Daniel llama a esto un rasgo de personalidad. Yo lo llamo una preferencia por no malgastar energía en la entropía. En la esquina del escritorio, entre el bloc legal y el cargador del teléfono, había una pequeña pintura en un marco de madera, acuarela de 4x5 pulgadas. Las montañas Blurry pintadas como se ven desde un porche trasero a principios de noviembre, en capas y un poco borrosas. El tipo de pintura donde el primer plano es más claro que la distancia. La había tenido durante 22 años. Nunca la había colgado en la pared. Mis ojos se posaron en ella por un momento, tal vez 2. Luego recogí las llaves de mi coche. La situación de la blusa me llevó más tiempo del que debería. 8 minutos delante de mi armario, lo sé, porque revisé la hora cuando empecé y la revisé de nuevo cuando finalmente decidí. 8 minutos es objetivamente la cantidad correcta de tiempo para preparar la introducción de una presentación de propuesta. No es, según la mayoría de los estándares, la cantidad correcta de tiempo para elegir qué ponerse para la cena de cumpleaños de tu madre. Pero la mayoría de la gente que va a la cena de cumpleaños de su madre no había estado pensando en ello durante 3 semanas. Aquí está la cuestión con Madison. Mi hermana tiene un don. No uno inusual. Mucha gente lo tiene, pero ella es particularmente hábil para leer una habitación e identificar la ruta más rápida hacia su centro. La ropa es información. Ella lee lo que cada elección comunica antes de que lo haga quien la lleva. Azul marino. Demasiado esfuerzo. Algo que comentar. Negro. Esconder algo. También algo que comentar. Cualquier cosa con un estampado. Aspiracional. Definitivamente algo que comentar. Gris. Poco notable. Gris. El tipo que dice, trabajo en una oficina. No pensé mucho en esto. No soy una amenaza para la posición de nadie en esta habitación. El tipo que, si estás prestando atención, dice algo completamente diferente. La mayoría de la gente no presta atención. Puse la blusa gris sobre la cama. Lo de vestirse para la invisibilidad es que tienes que comprometerte completamente. De la misma manera que te comprometes con cualquier estrategia. Sin rodeos, sin término medio. Una blusa gris con pendientes interesantes no es invisible. Es intentar ser invisible y también un poco interesante. Eso es lo peor de ambos mundos. Pelo gris liso hacia atrás. Pequeños pendientes de oro que tenía desde la facultad de Derecho y en los que nunca había pensado. Exactamente lo que llevaría a alguien que solo trabaja en una oficina.
Cerré la cremallera de la funda de ropa, puse el café, calculé el viaje, 2 horas y 20 minutos por la enero del 26, asumiendo que no hubiera obras en Hendersonville. Mi teléfono estaba en la encimera de la cocina. Abrí el calendario. 7 de la tarde, llamada de la Junta, adquisición de Kellner. Aprobación final. La hora marcaba las 6:43. Se me ocurrió, no por primera vez, que lo que estaba haciendo esa noche no era exactamente lo que me había estado diciendo a mí misma. Lo había llamado un experimento. Dejar que la verdad fuera visible, me había dicho en la privacidad de mi mente, la forma en que te formulas las cosas cuando no estás del todo lista para ser honesta sobre la motivación. Un experimento. Como si no hubiera pasado 22 años archivando exactamente cómo opera Madison. Como si no supiera ya lo que haría cuando viera un teléfono en la mesa con una llamada programada. Como si no hubiera elegido este viernes en particular por una razón. El café terminó. Lo vertí en una taza de viaje. 2 azúcares. Sin crema. Dejé de tener crema en el apartamento hace años. Después de descubrir que la leche de otras personas se estropea más rápido que la tuya. Una de las pequeñas eficiencias de vivir sola. La pintura seguía en el escritorio. La dejé allí. Siempre la dejaba allí. He estado pensando en esto desde hace un tiempo, me dije a mí misma. Luego conduje hasta Asheville. Las montañas comienzan a unos 40 minutos de Charlotte. Una vez que superas los suburbios, los centros de distribución y las vallas publicitarias de abogados de lesiones personales, la carretera se eleva y los árboles cambian, y en algún lugar después de Tryon, la presión del aire en tus oídos cambia ligeramente, como si el mundo se ajustara a ti. Había conducido este tramo tantas veces que ya no pensaba en el paisaje. Pensé en Madison, no con ira. Quiero ser clara al respecto. Lo que sentí conduciendo por la enero del 26 hacia Asheville esa mañana de viernes no fue ira. Fue algo más cercano a la claridad específica que obtienes después de haber estudiado un problema el tiempo suficiente para que deje de sorprenderte. Madison no me odia. Nunca lo he creído. Lo que Madison necesita es ser la persona más notable en una habitación. Y durante la mayor parte de nuestras vidas, ha sido exactamente eso. Es encantadora y ruidosa, y se ríe de una manera que hace que los demás quieran reír con ella. Y es genuinamente buena en ciertas cosas. Organizar, recordar, organizar eventos, hacer que la gente sienta que el evento al que asisten es el evento más importante del mundo. El problema de ser tan buena en algo es el costo cuando la habitación se llena. Cada vez que había vuelto a casa en los últimos 6 años, la había visto ejecutar la misma secuencia. Preguntaba sobre mi trabajo con un tono que sugería que ya sabía que la respuesta era decepcionante. Formulaba la pregunta de una manera que permitía una de 2 interpretaciones. Trabaja en un lugar modesto y eso está bien. O trabaja en un lugar modesto y no lo admitirá. De cualquier manera, el marco permanecía. ¿Todavía en esa empresa de Charlotte? ¿Qué hacen otra vez? Llevas 6 años allí, sin ascenso o simplemente no del tipo con cambio de título. Una vez, hace 2 días de Acción de Gracias, mencioné un acuerdo en el que estaba trabajando, no los detalles, solo que era significativo, que había tardado 8 meses. Madison había asentido y dicho, eso es genial, Liv. Y luego pasó los siguientes 4 minutos contándole a la mesa sobre la empresa de Kevin que ganó un contrato del condado. Su momento fue preciso. No cruel exactamente, solo preciso. Dejé de mencionar cosas después de eso. La carretera se curvaba a través de un desfiladero entre 2 crestas y la luz de la mañana golpeó el parabrisas en un ángulo que me obligó a bajar el parasol. Comenzó antes de los trabajos, antes de Charlotte, antes de todo esto. Comenzó con una pintura. Yo tenía 11 años. Nuestra escuela tenía una exposición de arte cada noviembre. Nada elaborado. Solo el gimnasio decorado con trabajos de estudiantes y una mesa plegable con limonada y esas galletas de azúcar con forma de hojas que traían los padres. Había estado trabajando en la mía durante 3 semanas. Acuarel. Las montañas detrás de nuestra casa una mañana de noviembre cuando la niebla entraba baja y la cresta de la montaña parecía flotar sobre ella. Mi maestra, la señora Thompson,
había pasado 2 veces por mi mesa y no había dicho nada, lo que significaba que estaba observando. La exposición era un sábado, de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Madison tenía un recital de piano al mismo tiempo. Lo había estado preparando durante 6 meses, no todos los días, no con ninguna disciplina particular, pero estaba en el calendario y era suyo. Mis padres me lo dijeron la noche anterior. Intentaremos ir aparte de la tuya, pero Madison ha estado trabajando muy duro en este recital. Y ya sabes lo nerviosa que se pone. Nos necesita allí. Mi madre lo dijo como decía la mayoría de las cosas difíciles, rápidamente, seguido inmediatamente de un cambio de tema, como si la velocidad pudiera reducir el impacto. Le dije que estaba bien. Me quedé junto a mi pintura a la 1:15 y vi llegar a otras familias. Algunos padres trajeron flores. Algunos trajeron globos. El gimnasio olía a zapatillas mojadas y al dulzor específico del glaseado barato. Y cada silla plegable en la segunda fila estaba ocupada por la madre, el padre o la abuela de alguien, y ninguno de ellos era mío. A las 2:15, los jueces hicieron sus rondas. Vi a una mujer con un cardigan verde detenerse frente a mi pieza durante mucho tiempo. Escribió algo. Luego siguió adelante. A las 2:40, anunciaron la categoría de acuarela. Primer lugar, la cinta era roja. Cinta roja gruesa con letras doradas. El tipo que se sentía sustancial en la mano. El tipo que sugería que quien la había hecho entendía que ganar debía sentirse como algo. La señora Thompson me la entregó y dijo, lo pensé. Lo cual fue lo más amable que un maestro me había dicho hasta ese momento de mi vida. La doblé por la mitad y la puse en el bolsillo interior de mi chaqueta. No porque estuviera avergonzada. No creo que fuera vergüenza. Simplemente no sabía qué hacer con la felicidad cuando no había nadie hacia quien correr. Mis padres llegaron a casa a las 4:30. Madison lo había hecho bien. La iban a llevar a celebrar una cena especial. Solo nosotros 3. Se lo merece. ¿Y no fue una noche agradable para ella? Mi madre preguntó casi en la puerta, ya a medio camino del coche. ¿Todo bien con lo del arte, cariño? Bien, dije. Todo bien. 3 semanas después, mencioné de pasada que había ganado. Mi madre dijo, oh, ¿en serio?, con un tono que sugería que también estaba pensando en otra cosa. La cinta permaneció en el bolsillo de mi chaqueta hasta que la chaqueta me quedó pequeña. Luego la puse en una caja de zapatos. Y finalmente la puse en algún lugar donde todavía sé exactamente dónde está. De ahí viene la blusa gris. De ahí vienen la mayoría de las decisiones que tomo, si soy honesta, lo cual intento ser en privado, al menos cuando no hay nadie para quien representar la claridad. Me incorporé a la rampa de salida hacia Asheville. Las montañas estaban cerca ahora por todos lados, como se ponen cuando has entrado en la cuenca, como si hubieran estado esperando. Hace 3 semanas, cuando llegó la invitación del calendario de Robert Harrington, se me ocurrió algo. No venganza exactamente. Pensé en esa palabra y la dejé a un lado, más como un experimento. Quería ver qué pasaría si dejaba de esforzarme por esconderme. Le había confirmado a mi madre que iría a cenar. Le había confirmado a Robert que la hora de las 7 de la tarde seguía funcionando. No había cambiado nada de ninguno de los planes. El resto era solo aritmética. Entré al camino de entrada a las 5:30. La luz de la cocina estaba encendida. A través de la ventana delantera, podía ver el amarillo cálido de la cocina, el mismo amarillo que había sido durante 30 años. Y la silueta de mi madre moviéndose y la voz de Madison que se escuchaba a través del cristal antes de que siquiera hubiera apagado el motor. Ya estaba presidiendo la reunión. Respiré hondo, miré la hora. Luego salí del coche. Mi madre salió a la puerta antes de que llegara a los escalones del porche. Debió de haber estado mirando desde la ventana de la cocina. Ella hace eso. Siempre lo ha hecho. La vigilancia específica de una mujer que aprendió temprano que la gente se va sin previo aviso y ha pasado 30 años vigilando el camino de entrada por si acaso. Abrió la puerta y bajó los 2 escalones y me abrazó con ambos brazos. La forma en que abraza cuando lo siente de verdad,
en lugar de la forma en que abraza cuando hay otras personas mirando. Olía a la misma loción que había usado toda mi vida. Algo con lavanda. Nunca he mirado la etiqueta. Llegaste, dijo. Feliz cumpleaños, mamá. Se echó hacia atrás para mirarme. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos desde la última vez. Finas, del tipo que solo aparecen con cierta luz, lo que significaba que estaba lo suficientemente cerca como para verlas. Parecía cansada de una manera que no tenía nada que ver con la hora del día. Lo guardé en mi memoria. Madison dijo que no estaba segura de si podrías venir, dijo mi madre. Con el trabajo. Moví algunas cosas. Ella asintió como si eso explicara algo. Y tal vez lo hizo. Y luego me mantuvo la puerta abierta y entré. La casa de Kimberly Avenue había sido la misma desde que tenía 7 años. La misma cocina amarilla que había parecido alegre una vez y ahora solo parecía terca. Los mismos suelos de madera que anunciaban cada paso quisieras o no. El mismo olor a madera vieja y la calidez particular de una casa que ha sido calentada y enfriada durante 30 inviernos. Siempre había pensado que se podía saber mucho de una familia por lo que conservaban y lo que dejaban cambiar. Y esta casa conservaba todo excepto la pared junto a las escaleras, que había sido remodelada en algún momento. Pintura nueva, más clara, y en ella, una gran foto enmarcada de Madison y Kevin en Hawái. Ella con un vestido de verano, él sonriendo, ambos bronceados y sin esfuerzo. Debajo, 2 marcos más pequeños, las hijas de Madison, Emily y Chloe, en algún cumpleaños, globos rosas, glaseado en sus caras. Y en la esquina, casi detrás del nuevo poste, donde tendrías que buscarla para verla, mi foto de graduación de la Facultad de Derecho, 4x 6 pulgadas en un marco de farmacia que se había puesto ligeramente amarillo en los bordes. La miré exactamente el tiempo que me llevó registrarla. Luego entré en la cocina. Madison ya estaba allí abriendo una botella de vino y explicando la etiqueta a Kevin, que escuchaba con la expresión de un hombre que ha escuchado muchas explicaciones de vino y planea escuchar muchas más. Levantó la vista cuando entré y su cara hizo lo que siempre hace, la calidez que llega a medio segundo demasiado rápido. Como si estuviera esperando justo detrás del escenario. Liv, ¿realmente viniste? Bajó la botella y me abrazó, un brazo brevemente. No estaba segura. Mamá dijo que estabas abrumada. No estaba tan abrumada. Siempre estás abrumada. Lo dijo de la manera en que dices algo que se supone que suena a admiración pero que aterriza como un diagnóstico. Es tu estilo. Kevin me dio la mano. Siempre has sido decente conmigo. Kevin, educado de la manera específica de alguien que ha hecho las paces en privado con la dinámica familiar de su esposa y ha elegido la no intervención como su estrategia. Lo respeto honestamente. Requiere disciplina. La cena estaba puesta en el comedor, que Madison había arreglado por completo. Un mantel que no reconocí. Pequeñas velas. Un centro de mesa de ramas de otoño y flores secas que claramente había traído de su propia casa. El comedor de mi madre hecho a la estética de Madison. Me senté en el extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina, y puse mi teléfono sobre la mesa junto a mi plato, boca abajo. La tía Carol de Madison y su esposo Gary llegaron 7 minutos después. Carol es una mujer de 63 años que comenta todo y no tiene mala intención en nada de ello. Opera a una frecuencia ligeramente desincronizada con cualquier conversación en curso, aportando observaciones que son precisas pero adyacentes a lo que realmente se está discutiendo. Gary, su esposo, tiene el don de sentirse cómodo en cualquier ambiente, lo que logra principalmente durmiendo durante la mayoría de ellos. La amiga de mi madre, Linda, completó la mesa. Ella y mi madre han sido amigas desde un grupo de la iglesia en 1998, y tiene la calidez particular de alguien que ha observado a esta familia durante 25 años y sabe qué temas evitar. Los primeros 20 minutos fueron bien. Vino servido, pan pasado, el cumpleaños de mi madre reconocido con un pequeño pastel que Madison había pedido a una pastelería en West Asheville. Tenía su nombre en cursiva. Las velas estaban encendidas y cantamos, y mi madre parecía complacida de la manera ligeramente abrumada de las personas que no esperan ser celebradas. Luego salió la comida y Madison se volvió hacia mí.
Entonces, Liv, ¿todavía en esa empresa de Charlotte? ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Cassidy Hayes, ¿verdad? Cassidy Hayes. ¿Te mantienen ocupada? Ya estaba cortando su pollo cuando preguntó, lo que significaba que la pregunta no era una pregunta. Era un marcador de posición. La preparación para lo que viniera después. Razonablemente, dije. ¿Alguien especial últimamente, o sigue siendo principalmente solo el trabajo? Carol levantó la vista. Oí que Charlotte tiene un Trader Joe's ahora. Está cerca de ti, Liv. La cabeza de Gary se inclinó brevemente hacia adelante, luego se corrigió. Está a unos 10 minutos, le dije a Carol, y luego a Madison porque seguía mirándome. Principalmente el trabajo. Madison asintió con una expresión que logró comunicar tanto simpatía como confirmación simultáneamente. La expresión decía, lo pensé. La expresión decía, eso tiene sentido. No dijo ninguna de esas cosas en voz alta porque no era necesario. Pasó a hablar de sí misma, lo cual era el siguiente paso natural. Estaba desarrollando una presencia de marca, explicó a la mesa. Había estado haciendo contenido durante 2 años, estilo de vida, hogar, vida intencional, y recientemente se había conectado con una mujer que dirigía un colectivo de pequeños creadores y estaba armando paquetes de asociación de marca. Había dinero real en ello, dijo. Los ojos de Kevin hicieron algo en las inmediaciones de la cesta del pan. Liv, tú trabajas en negocios. Sabes cómo es la mentalidad emprendedora. Solo tienes que estar dispuesta a invertir en la etapa inicial y confiar en el proceso. Me señaló con un tenedor. Tú entiendes eso más que la mayoría de la gente en esta mesa. Dejé mi copa de vino. Cuéntame más sobre el modelo de ingresos, me dijo. Escuché con la parte de mi mente que procesa información y usé la otra parte para hacer los cálculos reales. 4,200 seguidores con las tasas de participación actuales. 1 o 2 acuerdos de marca por mes al precio que describía. Resta el costo de producción de contenido que había mencionado. Resta la tarifa del colectivo. Resta el equipo que había mencionado que necesitaba actualizar. El número que salió al otro lado fue menos 23%. Generosamente. Interesante, dije. Madison sonrió como si hubiera estado de acuerdo con ella. Al otro lado de la mesa, Kevin recogió su copa de vino y tomó un sorbo largo y silencioso. A las 6:42, Madison miró mi teléfono. La vi mirarlo de la misma manera que la había visto mirar todo lo que me pertenecía desde que éramos niñas, con naturalidad, con la suposición establecida de que, fuera lo que fuera, ella tenía derecho a opinar. Miró la pantalla oscura. Miró la forma en que estaba colocado. Me volvió a mirar. Algo detrás de sus ojos se recalibró. Alcancé mi vaso de agua y no dije nada. 17 minutos. La conversación siguió. La forma en que las conversaciones en las cenas familiares siempre se mueven en círculos que parecen un avance. La amiga de mi madre, Linda, preguntó por los nietos de Carol. Carol sacó su teléfono y mostró fotografías. Gary se despertó lo suficiente como para estar de acuerdo en que el más pequeño había crecido. Kevin rellenó el vino de todos sin que se lo pidieran, lo que noté como la acción de un hombre que ha aprendido que la mejor manera de sobrevivir a una cena de Madison es seguir siendo útil. Entonces Madison dijo, en realidad, tengo curiosidad, Liv. ¿Qué haces exactamente allí? ¿Cómo en el día a día? La mesa no se quedó en silencio. Solo prestó una calidad de atención diferente. Adquisiciones corporativas, dije. La misma respuesta que antes, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo es un día en tu vida? Inclinó la cabeza, genuinamente curiosa, pareciendo que ese era el don que podía generar la apariencia de curiosidad genuina bajo demanda. Lo que hacía imposible llamar a la pregunta lo que era sin sonar a la defensiva. Asesoramos a empresas en transacciones, dije. Fusiones, adquisiciones, desinversiones. Entonces, eres como una consultora, una asesora. Es ligeramente diferente. Ella lo consideró. Entonces, ¿no compras realmente las empresas, solo las ayudas a comprarse entre sí?
Esa es una forma de decirlo. Como una intermediaria, dijo. Y luego a la mesa, conversacionalmente, Liv es una especie de intermediaria para empresas que quieren comprar otras empresas, lo cual es realmente interesante. Nunca supe que eso era lo que hacías. De vuelta a mí, ¿paga bien? Debe ser un poco de nicho. Ahí estaba. No un solo golpe, sino 3. No posees nada. Trabajas para los tratos de otras personas y ahora voy a preguntar sobre tu salario delante de todos, enmarcándolo como un cumplido. Paga bien, dije. Eso es genial. Ella alcanzó el pan. La empresa de Kevin acaba de terminar un proyecto comercial. ¿Cuál fue? 800.000 de contrato total, ¿algo así? Ella lo miró. Él asintió una vez, mirando su plato. Es bueno cuando las cosas salen bien, dijo ella. Recogí mi tenedor. Le di un bocado al pollo que no saboreé. Carol dijo algo sobre una propiedad que su yerno, Michael, había vendido recientemente y como el mercado había sido otra cosa esos días. Gary preguntó si alguien quería más patatas y luego se respondió a sí mismo pasándoselas a nadie en particular. Quiero hacer una pausa aquí y contarte algo que normalmente no le cuento a la gente. No porque haya decidido que lo merezcas, sino porque creo que es relevante para entender lo que sucedió a continuación, lo que hice y por qué, y si lo que hice fue realmente lo que me había estado diciendo a mí misma que era. Sentada en esa mesa escuchando a Madison explicarle a la amiga de mi madre que yo era esencialmente una intermediaria, una funcionaria, una mujer que ayuda a personas más importantes a hacer cosas más importantes. Sentí algo que reconocí, no ira, algo más antiguo que la ira, algo que tenía la forma de una niña parada en la puerta de un gimnasio a las 2 de la tarde, viendo llegar a todas las demás familias, sosteniendo un premio que no tenía a quien dárselo. Había estado manejando ese sentimiento durante 22 años. Me había vuelto bastante buena en ello. Lo había canalizado en cada mañana temprana, cada noche tardía, cada trato que tardaba más de lo que debería, cada teleconferencia desde una habitación de hotel en una ciudad que no me importaba. Cada momento de sentarme frente a alguien que me subestimaba y dejar que siguieran haciéndolo hasta que las matemáticas contaran una historia diferente. Y me dije a mí misma que esta noche era diferente. Que esto no era sobre esa niña en la puerta del gimnasio. Que simplemente había dejado de esconderme. Que el plan era solo claridad, visibilidad. Dejar que la verdad estuviera presente en la habitación. Pero sentada allí, entendí algo que no me había permitido entender antes. El plan era preciso. Había elegido un viernes. Había confirmado una hora. Había puesto el teléfono al alcance. Estas no son las acciones de alguien que simplemente ha dejado de esconderse. Estas son las acciones de alguien que ha estado esperando con considerable paciencia el momento adecuado para dejar de ser invisible de una manera que sería difícil de ignorar. La palabra para eso no es experimento. Sabía cuál era la palabra para eso. Revisé mi reloj debajo de la mesa. 6:51. 9 minutos. Madison había seguido adelante. Le estaba contando a Linda sobre una renovación que quería hacer en el dormitorio trasero. Algo con paneles de madera machembrada que había visto en Instagram. Y Kevin estaba aportando pequeños sonidos afirmativos a intervalos apropiados. Y mi madre estaba escuchando con la expresión particular que adopta cuando intenta seguir una conversación que ha avanzado más rápido de lo que quería. Las velas se habían quemado aproximadamente 1/4 de pulgada. Fuera de la ventana, ya estaba completamente oscuro, lo que sucede temprano en octubre una vez que te adentras en las montañas. A las 6:54, la pantalla de mi teléfono se iluminó brevemente y volvió a oscurecerse. Su ángulo significaba que solo yo podía verlo y Madison, que estaba sentada 2 asientos a mi izquierda y aparentemente lo había estado rastreando durante los últimos 12 minutos. ¿Es una llamada de trabajo?, preguntó. Mismo tono cálido. Misma cabeza inclinada. Llamada programada a las 7. Se rió, no con malicia, solo con el ligero filo de alguien que anota un hecho que encuentra predecible. ¿Un viernes? Realmente te hacen trabajar muy duro. Está bien. ¿Tu empresa no tiene una regla al respecto? ¿Como por las noches y los fines de semana?
Miró a Kevin. Los chicos de Kevin fichan a las 5. Él es bastante firme al respecto. Industria diferente, supongo, dije. Volvió a mirar el teléfono, luego a mí. Y lo que había estado cambiando detrás de sus ojos durante los últimos 15 minutos volvió a cambiar. Debe ser agradable. Siempre necesaria. Había algo en esa frase. Debe ser agradable. Siempre necesaria, que no encajaba del todo con la conversación de la cena que habíamos estado teniendo. Fue lo primero que dijo en toda la noche que no tenía un vector claro de desprecio. Por un momento, casi pensé que lo decía en serio. Luego pensé en la foto de graduación en la esquina detrás del nuevo poste y pensé en intermediaria y pensé, no, solo está recalibrando de nuevo. Vio la llamada programada y la recalibración produjo calidez en lugar de condescendencia. Mismo instrumento, diferente configuración. Dije, gracias. A las 6:57, Carol preguntó si alguien quería café con el postre. Y esto produjo una pequeña discusión logística sobre si la cafetera usaba cápsulas individuales o las normales. Y mi madre se levantó para ir a comprobarlo. Y Linda fue con ella. Y Gary se volvió a dormir. Y Kevin cogió brevemente su teléfono debajo de la mesa y luego lo volvió a guardar. Madison alcanzó la botella de vino. Sus ojos se movieron hacia mi teléfono. La pantalla se había encendido de nuevo, una breve notificación, el texto visible para cualquiera que hubiera estado mirando. Llamada Kellner 7 de la tarde. Ella lo miró, luego me miró a mí. Le devolví la mirada sin expresión, lo cual no es algo que tenga que practicar. A las 6:58, se estiró a través de la mesa. Sus dedos se cerraron alrededor de mi teléfono antes de que me hubiera movido en mi silla. Lo cogió de la misma manera que había cogido la cinta roja de mi bolsillo de la chaqueta cuando tenía 11 años. Con naturalidad, sin ceremonia, con la confianza establecida de alguien a quien nunca se le ha dicho que ciertas cosas no son suyas. Le dio la vuelta, miró la pantalla, miró la mesa, sonrió. Escuchemos todos con quién ha estado hablando la conserje. Puso el altavoz. No traté de alcanzarlo. La mesa estaba en plena conversación cuando ella cogió el teléfono. Carol diciendo algo sobre la valla de un vecino. Linda medio escuchando. Mi madre acababa de regresar del umbral de la cocina. Y cuando Madison dijo, escuchemos todos con quién ha estado hablando la conserje. Las conversaciones no se detuvieron de golpe. Se detuvieron en secuencia. Carol primero porque estaba más cerca y siempre alerta a la posibilidad de que sucediera algo más interesante. Luego Linda, leyendo la cara de Carol, luego mi madre, que se había girado al oír la voz de Madison y todavía estaba procesando lo que había oído. El teléfono estaba en la palma de Madison, con el altavoz hacia arriba, ligeramente inclinado hacia el centro de la mesa. La gente en esta mesa esperaba algo pequeño. Un compañero de trabajo llamando para una reunión reprogramada, una confirmación de entrega de comida. La categoría específica de llamada que demuestra que alguien está atado a su trabajo, incapaz de estar completamente presente incluso en una cena familiar, que es exactamente el tipo de cosas que se comentan. Eso es lo que estaban esperando. Ese es el marco que Madison había construido con la palabra conserje. Algo menor, algo que enferme Bell, algo que haría reír a todos de la manera fácil en que te ríes. Cuando alguien ha tenido razón suavemente sobre otra persona, me senté con las manos en el regazo. Exactamente a las 7 de la tarde, el teléfono sonó. Madison contestó. Observé su cara mientras realizaba la ligera actuación de naturalidad, la forma en que ya estaba componiendo la expresión que pondría una vez que la llamada resultara no ser nada. Lo sostuvo un poco, presentándolo, un pequeño teatro. Entonces llegó la voz. Buenas noches, señorita Hayes. Le habla Robert Harrington de la Junta Directiva. Una pausa. La pausa de un hombre consultando notas. Sin prisas. Quería llamarla antes del fin de semana. La votación llegó hace aproximadamente una hora. Unánime. La adquisición de Kellner está aprobada en 14.2 millones. Felicitaciones. Otra pausa. Más cálida esta vez. Este es exactamente el tipo de acuerdo que nos pone en el mapa.
Le enviaré la documentación por la mañana. Disfrute de su noche. La llamada no terminó dramáticamente. No era necesario. Robert Harrington colgó el teléfono de la manera eficiente en que la gente cuelga las llamadas. Sin ceremonias, ya pasando a lo siguiente en su lista. No tenía idea de que acababa de decir algo inusual. Había llamado a una colega para confirmar una buena noticia. Eso fue todo para él. Para la mesa, fue otra cosa. El silencio que siguió no fue el silencio de una habitación que no tiene nada que decir. Quiero ser específica al respecto porque he oído que ese silencio se describe mal y es importante. No fue un shock en el sentido teatral, no hubo jadeos, ni el sonido de cubiertos cayendo sobre la porcelana. Fue el silencio que se produce cuando una habitación está haciendo algo. Calculando, realizando el mismo recálculo, cada persona a una velocidad diferente, todos llegando al mismo destino. Carol fue la primera a quien miré. Su boca se había cerrado sobre lo que fuera que iba a decir sobre la valla del vecino, y estaba mirando el teléfono en la mano de Madison con una expresión que solo puedo describir como genuina. Sin actuación en ella, solo la cara de una mujer a la que acaban de dar información que no encajaba en ningún lugar donde había planeado ponerla. Kevin dejó su tenedor. Lo hizo con cuidado. La forma en que dejas algo cuando necesitas las manos libres para lidiar con lo que viene después. No miró a Madison. Miró la mesa. Mi madre se había quedado muy quieta en el umbral. Todavía sostenía el paño de cocina que había traído de la cocina. Me miró con una expresión que nunca antes había visto en su cara, o quizás sí cuando era muy joven y lo había olvidado, algo que intentaba ponerse al día consigo misma. Linda se había girado en su silla ligeramente alejada de Madison y hacia mí con la reorientación instintiva de alguien que acaba de darse cuenta de que había estado mirando en la dirección equivocada. Gary estaba improbablemente despierto. La cualidad particular del silencio debió de haber llegado a donde sea que va cuando duerme durante las cenas familiares porque tenía los ojos abiertos y estaba mirando el teléfono en la mano de Madison con la expresión ligeramente perpleja de alguien que ha llegado a una película después de la escena inicial y está tratando de entender la trama. ¿Y Madison? Madison seguía sosteniendo el teléfono. No lo había soltado. No creo que decidiera seguir sosteniéndolo. Creo que su mano simplemente no había recibido la instrucción todavía. Su cara estaba haciendo algo que nunca antes le había visto hacer, que era nada. Ni la calidez fingida, ni la curiosidad de cabeza inclinada, ni la risa rápida que redirige una habitación, solo quietud. La cara debajo de la cara brevemente visible. Miró el teléfono, luego a mí, luego de nuevo al teléfono. Me levanté. Di la vuelta a la mesa. Ni rápido, ni lento. El ritmo de alguien que tiene un lugar a donde ir y está manejando el tiempo en consecuencia. Le tendí la mano, y después de un momento en el que sucedieron varias cosas que no me quedé a catalogar, Madison me puso el teléfono en ella, no porque quisiera, sino porque no había nada más que hacer. La miré solo por un segundo. Ella abrió la boca. Dije, querías que la habitación viera quién soy. Una pausa. Ahora lo saben. Caminé por el pasillo y abrí la puerta de la pequeña habitación adyacente. Mi madre la usaba para coser. O lo hacía antes de que la máquina se rompiera y nadie la reemplazara, y cerré la puerta detrás de mí. No ruidosamente. Simplemente la cerré. La forma en que cierras una puerta cuando hay otras personas en la casa y tratas de no molestarlas. Me puse el teléfono en la oreja. Señor Harrington, lamento la demora. En absoluto, dijo. ¿Es un mal momento? No, dije. Es un buen momento. Repasemos la documentación. Hablamos durante 11 minutos. Me explicó los términos de aprobación, el cronograma para la firma formal, una pequeña enmienda a la cláusula de ganancias diferidas que la Junta había discutido en la reunión final. Hice 3 notas en la parte trasera de un recibo de supermercado que encontré en el bolsillo de mi chaqueta, la misma chaqueta con la que había bajado, el mismo bolsillo donde había guardado los recibos de la gasolinera cerca de Trion. Era el único papel que tenía. A las 7:11, Robert Harrington dijo de nuevo, felicitaciones, Olivia. Genuinamente, este fue un gran acuerdo. Gracias,
dije. Revisaré todo por la mañana. Disfrute de su noche, dijo de nuevo, esta vez con sinceridad, y colgó. Me quedé en la sala de costura por un momento. La máquina seguía allí en la esquina, desenchufada, una capa de polvo en la placa plana. Había una cesta de retazos de tela que mi madre había tenido la intención de clasificar durante lo que parecían varios años. Una ventana que daba al patio lateral, ahora negra con la oscuridad de octubre, reflejando una pequeña habitación iluminada y una mujer de pie en ella con una blusa gris sosteniendo un teléfono. No miré mi reflejo por mucho tiempo. Me puse el teléfono en el bolsillo, alisé la parte delantera de mi chaqueta, abrí la puerta. El comedor estaba más silencioso de lo que lo había dejado, aunque no en silencio, la quietud particular de la gente que ha estado hablando y se detiene cuando oye la puerta. Mi madre estaba de vuelta en la mesa. Linda se había rellenado su vaso de agua. Carol estaba mirando una rama del centro de mesa con gran concentración. La forma en que miras algo que de repente encuentras extremadamente interesante. Madison estaba sentada en la misma silla. No se había movido. Tenía ambas manos alrededor de su copa de vino, sin beber, solo sosteniéndola por la base. Su mandíbula estaba tensa en un ángulo que reconocí de cuando éramos adolescentes y había perdido una discusión que no esperaba perder. Kevin me miró cuando entré. Asintió una vez, muy ligeramente. La forma en que una persona asiente cuando quiere comunicar que es consciente de lo que acaba de suceder y no tiene intención de empeorarlo. Me volví a sentar en mi extremo de la mesa, alcancé mi tenedor. El pollo se había enfriado, pero seguía estando bien. La cena duró otros 40 minutos. Lo sé porque revisé la hora cuando me senté de nuevo y la revisé de nuevo cuando mi madre comenzó a recoger los platos, y el número entre ellos fue de 43 minutos. Lo que puedo decirte sobre esos 43 minutos es que la mesa tenía una calidad diferente a la que tenía antes de que entrara en la sala de costura. Ni más ruidosa, ni más silenciosa, solo diferente. La forma en que se siente una habitación después de que se han movido los muebles y todos siguen navegando por la nueva disposición sin mirar sus pies. La recalibración tardó menos tiempo de lo que esperaba. Aproximadamente 45 segundos. He visto ratios de pivote más lentos en las llamadas de ganancias trimestrales. Kevin lo inició. Preguntó genuinamente, creo, ¿qué hace realmente una firma boutique de asesoría en fusiones y adquisiciones de manera diferente a un banco más grande? Y le dije en 3 frases, y él asintió como si la respuesta tuviera sentido para él. Luego Linda preguntó cuánto tiempo llevaba en Cassidy Hayes, y le dije 6 años, y ella dijo que era una buena antigüedad, lo cual es cierto. Luego Carol, que evidentemente había resuelto sus sentimientos sobre la rama del centro de mesa, miró mi blusa y dijo, sabes, siempre pienso que es agradable cuando la gente no se arregla demasiado para las cosas familiares. Muy sensato, lo quiso decir como un cumplido. Pensé, sí, ese era exactamente el punto. Mi madre pasó el resto del asado. Gary comió más patatas. La conversación avanzó con cuidado. La forma en que avanza una conversación cuando hay algo grande y reciente en la habitación que todos han acordado sin discutir que evitarán por ahora. Y entonces Madison habló, Liv. Su voz había perdido la calidad teatral que noté. Me estaba mirando con algo que quería ser directo. Hizo una pausa. Pensé que estaba esperando que yo llenara la pausa. No lo hice. Te escuché, dije. Ella parpadeó. Esa no era la respuesta para la que se había preparado. Se había preparado para está bien o no te preocupes o posiblemente lo sé, está bien. Cualquiera de ellas le habría permitido seguir adelante con la comprensión restaurada, la dificultad absorbida, la mesa de vuelta a la normalidad. Te escuché, no dijo ninguna de esas cosas. Simplemente se quedó ahí. Ella dijo, ahora más bajo, lo sé. Madison, la mesa se había quedado en silencio de nuevo, o al menos más silenciosa. De la manera en que una mesa se queda en silencio cuando la gente en ella siente que lo que sea que esté sucediendo en un extremo de la misma probablemente debería permitirse terminar. Esperé hasta que me miró. Te escuché, dije de nuevo. Ambas veces, cerró la boca. Me volví hacia mi madre. Mamá, el asado estuvo muy bueno.
¿Usaste la sidra de manzana esta vez? Mi madre me miró por un momento que contenía varias cosas que no dijo. Y luego dijo que sí. Había encontrado una receta que la pedía y pensó que valdría la pena probarla. Y le hice una pregunta sobre la receta y ella respondió. Y así fue como la conversación continuó. Madison no lo intentó una tercera vez. Cuando terminó la cena, la gente se movió de la manera natural de la gente después de la cena. Kevin al salón para encontrar el control remoto. Linda ayudando a mi madre a llevar los platos. Carol despertando a Gary. La pequeña dispersión general de una reunión familiar que ha llegado a su punto final natural ligeramente antes de lo previsto. Recogí los vasos de la mesa y los llevé a la cocina. Y cuando Linda se ofreció a terminar, le dije que fuera a sentarse. Yo me encargaría. Quería la cocina. Quería ser útil y estar sola al mismo tiempo, lo cual es una combinación que siempre he sabido arreglar. La cocina estaba cálida. El olor del asado se había impregnado en todo, las cortinas probablemente, como los olores de la comida cuando una casa está bien climatizada y las ventanas han estado cerradas contra el frío de octubre. Llené el fregadero con agua caliente. Encontré el jabón para platos debajo del gabinete donde había vivido desde que tenía 7 años. Empecé con los vasos. Quiero ser honesta sobre algo. Gané. Quiero decirlo claramente primero porque el resto de esto va a ser complicado y no quiero que la complicación oscurezca el hecho de que gané. Madison levantó ese teléfono y la verdad salió a través de él y la habitación vio exactamente lo que ella había estado trabajando durante años para que no vieran, el marco que ella había construido. Liv modesta, Liv intermediaria, siempre en el trabajo. Porque no hay nada más, Liv se desmoronó aproximadamente en el mismo tiempo que le tomó a Robert Harrington leer 3 frases. Me levanté. Dije una cosa. Salí, tomé mi llamada y volví y comí pollo frío. Ella dijo que estaba bromeando y yo le dije que la había oído y ella se sentó. Eso es una victoria. Soy consciente de eso. Pero aquí está lo que no había tenido en cuenta. Estaba de pie en la cocina de mi madre a las 7:50 de un viernes por la noche lavando vasos que todavía tenían vino en algunos de ellos. Y lo que sentí no fue lo que esperaba sentir. Había imaginado, si soy honesta, si me hubiera permitido imaginarlo en absoluto, que se sentiría como un cierre. Como la satisfacción particular de firmar la última página de un acuerdo que ha tardado mucho tiempo. La forma en que el bolígrafo se mueve de manera diferente en esa página, con más peso de alguna manera. No se sintió así. Se sintió como si hubiera probado algo a una habitación que volvería a casa esta noche y recordaría la historia de la forma en que la gente recuerda las historias que le sucedieron a otra persona, con interés, con cierta satisfacción, posiblemente con la intención de volver a contarla. Se sintió como si hubiera puesto la cinta en la mesa delante de todos. Y la niña de 11 años que la había guardado en el bolsillo de su chaqueta durante 2 semanas porque no había nadie a quien dársela seguía teniendo 11 años, seguía esperando en la puerta del gimnasio. Todavía no estaba segura de si quería que alguien la viera. Había respondido una pregunta esta noche. No estaba segura de si había sido la pregunta correcta. La puerta mosquitera se abrió detrás de mí. Seguí mirando los pasos en el suelo de madera, sin prisas. Luego la voz de mi madre, más baja de lo que había usado en la mesa toda la noche. El registro que usa cuando habla con una persona en lugar de con una habitación. Liv, dijo. Ven a sentarte conmigo un minuto. Apagué el agua, me sequé las manos con el paño de cocina que colgaba del asa del horno, el mismo gancho, el mismo paño, o uno diferente en el mismo lugar. No importaba. Me di la vuelta. Sostenía 2 vasos de té dulce, un vaso en cada mano, de pie en la puerta de su cocina. Los platos estarán aquí mañana, dijo. La seguí afuera. El porche trasero era la parte de la casa que no había cambiado en absoluto. La misma madera desgastada, las mismas 2 mecedoras que habían estado allí desde antes de que pudiera recordar. La misma vista del patio trasero donde el sicomoro había crecido tanto en la última década que sus ramas alcanzaban la línea del techo. El aire de octubre se había vuelto frío y limpio como lo hace el aire de la montaña después del anochecer. Sin humedad, solo el olor a hojas muertas y el débil humo de leña de algún lugar de la calle.
Mi madre se sentó en su silla. Yo me senté en la otra. Me entregó el té dulce y lo sostuve y no lo bebí de inmediato. Dentro de la casa se escuchaban sonidos. Kevin y Gary hablando en el salón. El bajo murmullo amigable de un partido en la televisión. La voz de Carol que se escuchaba por la ventana, contándole a Linda algo sobre una receta. Los sonidos de una noche que se había reanudado, insistiendo en su propia continuación. Aquí afuera, solo la oscuridad y el sicomoro y el frío. Mi madre miró el patio por un momento. Ella hace esto, se sienta con algo antes de hablar de ello. Siempre lo he encontrado la cualidad más o menos útil en una persona, dependiendo de cuánto tiempo tenga. Lo sé, dijo. Sostuve el vaso de té dulce. El frío se extendió por mi palma. No pensé que hubieras parado. Algo en la frase no sobrevivió al contacto con el aire nocturno. Empecé de nuevo. No, eso no es justo. No lo intenté. Ella asintió muy ligeramente, como si hubiera esperado algo así y lo estuviera archivando. No es una mujer que actúe la aceptación. O acepta o no acepta. Y cuando lo hace, es silenciosa. Liv, cariño, dijo. No, eso también es culpa mía. Lo dijo de la forma en que dices algo que has estado decidiendo decir durante un tiempo. Plana y establecida, sin buscar discusión. Hizo una pausa. No dije nada por un momento. La cuestión de esta conversación en particular era que había imaginado versiones de ella a lo largo de los años. No a menudo, y no con ninguna creencia seria de que sucedería, pero ocasionalmente, como ocasionalmente imaginas cosas que te has dicho a ti misma que no necesitas. En la mayoría de las versiones que había imaginado, había más que esto. Explicaciones más largas, más rendición de cuentas, el tipo de conversación en la que se nombran cosas que no se habían nombrado antes, donde los años se exponen y se examinan y se atribuyen. Esto fue más silencioso que eso. Mi madre no era una mujer de largas explicaciones. Se sentó en su silla y dijo lo que era verdad y no elaboró más allá del punto en que la verdad había sido declarada. Descubrí, para mi propia sorpresa, que lo prefería. Ella paró, una pausa que tenía peso. El sicomoro se movió contra la línea del techo. Un pequeño crujido de madera vieja asentándose. Primer lugar, dije, categoría acuarela. Mi madre cerró los ojos. No dramáticamente, solo los cerró. La forma en que los cierras cuando estás absorbiendo algo y necesitas un segundo sin entrada visual. Los mantuvo cerrados durante 3 o 4 segundos. Luego los abrió y miró el patio. Lo sé, dijo. No preguntaste. Nos sentamos con eso. No fue una acusación. Quiero ser clara al respecto porque podría haberlo sido y no lo fue. Fue solo el registro. No preguntaste. No dije. Aquí estamos 22 años después en tu porche trasero en octubre y lo estamos diciendo ahora. Mi madre dejó su té dulce en el apoyabrazos de su silla. Cruzó las manos en el regazo como las cruza en la iglesia, no devotamente, solo porque es lo que hacen sus manos cuando está quieta. Ella dijo, hizo un pequeño gesto con una mano que no era del todo una palabra. No fue otro silencio. Este se sintió diferente a los demás. No el silencio de algo inconcluso, sino el silencio de algo que ha sido dicho y ahora está en el aire entre nosotras, visible, ocupando el espacio que necesitaba. Miré el patio, el sicomoro. La forma en que las ramas desaparecían en la oscuridad en la parte superior, las inferiores aún débilmente visibles con la luz de la ventana de la cocina. Me detuve de nuevo, lo intenté de otra manera. Me habían dicho lo que era durante mucho tiempo, y era más fácil construir algo real en otro lugar que seguir intentando mostrarlo aquí y que se redujera, se explicara, a algo más pequeño. Hice una pausa, así que dejé de intentarlo aquí. Y luego creo que empecé a enfadarme por ello. Y luego dejé de enfadarme y simplemente paré. Mi madre escuchó. Hoy se suponía que iba a ser diferente, dije. Pero no estoy segura de que fuera tan diferente como pensé. Todavía necesitaba que la habitación lo viera. Todavía necesitaba, la frase no terminó limpiamente, así que la dejé parar.
Mi madre volvió a coger su vaso, me miró de perfil. Ella dijo, su voz era cuidadosa. La forma en que eres cuidadoso con algo que sabes que podría romperse. La oscuridad de octubre estaba muy quieta. Por la calle, en algún lugar, pasó un coche. No, dije, una pausa. Pero te quería allí. Mi madre puso su mano en el apoyabrazos de su silla. No en la mía, solo en el apoyabrazos. ¿Cerca? El gesto de una mujer que no está segura de cuánto contacto se desea y elige la proximidad sobre la presunción. Nos sentamos así un rato. No sé cuánto tiempo. El tiempo suficiente para que mi té pasara de frío a fresco. El tiempo suficiente para que el sonido de la televisión de dentro cambiara de un programa a otro. El tiempo suficiente para que la conversación dejara de ser una conversación y se convirtiera en otra cosa. No exactamente cómoda, pero tampoco lo contrario. Algo intermedio, algo nuevo. ¿Te vas? Preguntó finalmente. Debería. Es un viaje largo, asintió. No presionó. Me levanté. Ella también se levantó, un momento después. Y cuando le tendí la mano para llevar su vaso adentro, me lo permitió. Volvimos a pasar por la puerta mosquitera a la cocina, y los sonidos de la casa nos rodearon de nuevo, y la noche volvió a ser la noche. Antes de que cogiera mi chaqueta del gancho junto a la puerta, ella me puso brevemente la mano en el hombro. Un segundo, solo eso. Conduje a casa en la oscuridad. Conduje la primera hora sin música. La enero del 26 de noche es una carretera diferente a la enero del 26 por la mañana. El mismo asfalto, las mismas curvas a través de los mismos desfiladeros y las mismas montañas, pero la oscuridad lo cambia, lo comprime, elimina la vista, hace que el viaje se sienta como un tubo por el que te mueves en lugar de un paisaje que estás cruzando. Los camiones estaban en la carretera, los de largo recorrido que son dueños de la autopista entre la medianoche y las 6 de la mañana. Y me puse detrás de uno por un rato y dejé que marcara el ritmo y no pensé en adelantarlo. Quiero ser honesta sobre lo que hice esta noche. No la parte del teléfono, esa parte ya he sido honesta de la manera en que es fácil ser honesta sobre las cosas que funcionaron. Me refiero al resto. Las 3 semanas de planificación. La revisión del calendario. La blusa gris seleccionada con el mismo marco que había usado para evaluar el equipo de gestión de una empresa objetivo. El teléfono colocado donde sabía que ella lo vería. La llamada confirmada para un momento que sabía que aterrizaría exactamente donde tenía que aterrizar. Me dije a mí misma que era un experimento. He estado usando esa palabra desde el principio. Y lo fue en el sentido de que genuinamente no sabía qué pasaría. No guionicé a Madison agarrando el teléfono. No arreglé el comentario de la conserje. No sabía que mi madre estaría de pie en el umbral de la cocina exactamente en ese ángulo cuando se escuchara la voz de Robert Harrington. Esas cosas sucedieron. Yo solo creé las condiciones. Pero aquí está lo que no me dije a mí misma y debería haberlo hecho. Había sido invisible en esa casa durante 22 años. Parte de eso fue Madison construyendo un marco y mi familia aceptándolo. Y parte de eso fui yo decidiendo que la forma más segura de protección era no darles nada que ver. No compartí lo que estaba haciendo porque tenía miedo de que se redujera. Ese miedo era real y tenía una historia. Y no lo voy a descontar. Pero el miedo con una historia sigue siendo una elección en algún momento. Y en algún momento, no estoy segura exactamente cuándo, mi silencio dejó de ser autoprotección y se convirtió en algo más cercano a un castigo. Una retirada que mantuve el tiempo suficiente para que se volviera permanente. El tiempo suficiente para que cuando Madison dijo, escuchemos con quién ha estado hablando la conserje, no estaba inventando del todo las cosas. Estaba llenando un vacío que yo había dejado. Ayudé a construir la versión de mí en la que todos en esa mesa creyeron esta noche. No con mentiras, con distancia. Hay una diferencia, y las había estado tratando como la misma cosa. El camión delante de mí tomó una salida cerca de Hendersonville, y de repente la carretera se abrió, y me quedé sola en ella. Solo las líneas blancas que venían hacia mí con los faros, las montañas invisibles a ambos lados. Encendí la radio, encontré algo bajo e instrumental que no me pedía nada.
Lo dejé puesto. A las 9:47, mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Esperé hasta la siguiente área de descanso, me detuve, puse el coche en parking. No emojis, ni signos de exclamación. Las frases tenían la calidad despojada de algo escrito y reescrito hasta que solo quedaban las palabras necesarias. Lo leí 2 veces. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y me senté en el estacionamiento del área de descanso durante unos minutos. Una familia estaba en la mesa de picnic cerca de las máquinas expendedoras. 2 niños, un padre, todos un poco borrosos por la carretera, deteniéndose en algún lugar entre donde empezaron y donde iban. Uno de los niños estaba persiguiendo una polilla alrededor de la luz del estacionamiento. El padre observaba sin intervenir. Pensé en Madison. La disculpa era real. Podía notar la diferencia. He recibido suficientes disculpas irreales como para saber cómo se sienten. La forma en que están dirigidas al alivio del que se disculpa en lugar de al receptor. Esto no era eso. Esta era una mujer sentada en el salón de su madre después de que todos los demás se habían ido, escribiendo algo que no quería escribir porque entendía, probablemente por primera vez en mucho tiempo, que algo había estado mal, que ella había estado equivocada. No los comentarios de la conserje específicamente, aunque eso también, sino toda la estructura, los años de aquello. No estaba lo suficientemente enfadada como para querer que sufriera. Quiero decirlo claramente porque puede que no sea obvio desde fuera. No entré en esa casa esta noche con la crueldad en mente. Entré con un teléfono y una llamada programada y 22 años de paciencia. Y lo que quería era que la habitación supiera quién era yo. Eso era todo lo que quería. No quería que Madison sintiera lo que sintió sentada en esa silla a las 7:15 mientras la mesa se recalibraba a su alrededor. O quizás sí lo quería un poco, pero ya no. Ahora no. Sentada en un área de descanso de la enero del 26 con su disculpa en mi teléfono y el recuerdo del porche aún cerca de la superficie. No ahora cuando a lo que volvía una y otra vez no era al momento del teléfono, sino al momento en que mi madre preguntó si había ganado el concurso y yo dije, primer lugar categoría acuarela, y ella cerró los ojos. No respondí al mensaje de Madison. Esa noche no. No porque lo decidiera, sino porque aún no tenía las palabras y no quería enviarlas equivocadas, y al viaje aún le quedaba 1 hora y no quería tomar una decisión sobre mi hermana desde un estacionamiento de área de descanso en Hendersonville. A las 10 de un viernes, volví a la autopista. Charlotte se anunció como siempre lo hace, primero un resplandor en el horizonte, luego la geometría específica del perfil urbano que se alzaba contra el cielo oscuro, los edificios iluminados con el particular mosaico de una ciudad que nunca duerme del todo. Tomé mi salida y conduje por el centro con casi nada de tráfico, solo los semáforos cambiando de color para intersecciones vacías, y aparqué en el garaje de mi edificio y subí en el ascensor al piso 18. Mi apartamento estaba oscuro. Encendí la lámpara del escritorio, no la del techo, solo la lámpara, y puse las llaves en el gancho junto a la puerta, el mismo gancho del que las había cogido a las 6:43 de esa mañana, hacía unas horas que se sentían más grandes de lo que decía el reloj. Las 3 pantallas seguían oscuras. El bloc legal seguía en la pila de reciclaje, con las esquinas alineadas. Y en la esquina del escritorio, entre el bloc legal y el cargador del teléfono, la pequeña pintura en el marco de madera, 4x5 pulgadas de las montañas Blue Ridge a principios de noviembre. Me senté en la silla del escritorio, la cogí. La había tenido durante 22 años. Nunca la había colgado en la pared porque nunca había decidido qué hacer con ella. Y a falta de una decisión, simplemente se había quedado en el escritorio. Y eventualmente el escritorio se había convertido en su hogar. La sostenía ahora y la miraba. La borrosa línea de la cresta, la forma en que el primer plano era más claro que la distancia, la cualidad particular de la acuarela que deja pasar la luz a través del pigmento y hace que incluso los colores oscuros contengan algo de brillo. Mi madre no sabía que existía. Cogí mi teléfono. Eran las 11:48. Demasiado tarde para llamar. Abrí un mensaje en su lugar. Lo escribí. Lo leí una vez. Volveré antes de Acción de Gracias. Solo nosotras si te parece bien. Quiero contarte lo que hago. Quiero que lo sepas. Lo envié.
Dejé el teléfono en el escritorio. El perfil urbano de Charlotte se alzaba fuera de la ventana, paciente e indiferente, haciendo lo que hacen las ciudades. 4 minutos después, el teléfono se encendió. Haré el asado. Dime qué día. Lo leí 2 veces, miré la pintura, la volví a dejar en el escritorio. Misma esquina, mismo lugar, misma luz de lámpara sobre la línea de la cresta de la montaña. Pero algo era diferente. No la pintura. La pintura era la misma. Algunas victorias requieren una audiencia. Algunas solo requieren a la persona adecuada. Había sabido ser paciente durante 20 años. Había observado cuidadosamente, entendido a fondo, esperado exactamente el momento adecuado. Había sabido antes que ella lo que Madison iba a buscar. Simplemente no había aplicado nada de esa paciencia a la pregunta de lo que yo misma estaba buscando. Apagué la lámpara. La ciudad permaneció iluminada fuera de la ventana, como hacen las ciudades, no para nadie en particular, solo porque las luces estaban encendidas y nadie las había apagado. Pensé que mañana llamaría a mi madre y fijaríamos una fecha antes de Acción de Gracias. Pensé que eso era suficiente por esta noche. A veces el silencio que eliges para protegerte se convierte en el silencio que te borra. Dejas de compartir porque tienes miedo de ser menospreciado. Y en algún momento, ese miedo deja de ser un escudo y empieza a ser una pared. Te dices a ti mismo que estás protegiendo algo. Pero lo que realmente estás haciendo es entregarles el bolígrafo a otras personas y dejar que escriban tu historia por ti. Liv pasó 22 años siendo paciente. Observó cuidadosamente, esperó con precisión y eligió exactamente el momento adecuado para dejar que la verdad hablara por sí misma. Y funcionó. Pero el momento que realmente cambió algo no fue la llamada telefónica. Fue un porche trasero, 2 vasos de té dulce y una madre haciendo una pregunta que debería haber hecho 20 años antes. La lección no trata de cronometrar tu revelación perfectamente. Se trata de preguntarte a ti mismo qué es lo que realmente estás esperando y si la persona que más necesita verte podría estar a solo una conversación honesta de distancia. ¿Alguna vez te has quedado callado sobre algo importante para protegerte y te has dado cuenta demasiado tarde de que el silencio dolió más de lo que lo hubiera hecho hablar?